ya estamos aquí con la presencia del economista Daniel Artana para analizar los principales temas económicos de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Y como hablábamos en el primer bloque, el dólar se ubicó el lunes en su nivel más bajo desde finales de septiembre y si bien se recuperó ayer y hoy, está terminando el año con un aumento inferior al 10%. Bueno, definitivamente estamos en un aumento que es la mitad de la inflación, ¿no? ¿Te preocupa, te parece que esto es perjudicial para la economía argentina, Daniel? Sí me preocupa. Lo que pasa es que la solución pasa por cambiar la política fiscal, a mi juicio, porque el atraso cambiario es consecuencia de una política fiscal que es relativamente blanda, una política monetaria dura. El manual te dice que con eso apreciás. Entonces, si no cambias eso con una devaluación, no arreglas esto. Lo único que haces es agregarle más inflación a la cosa. Entonces, en realidad, la madre de todas las batallas es que baje el déficit fiscal, el gobierno se endeude menos, la vida del Banco Central sea más fácil porque no tiene que comprar tantos dólares emitiéndole BACS, y ahí empezás a cuadrar el círculo. Para eso el gobierno lo tiene en agenda, lo está haciendo gradualmente, pero parte de un nivel muy alto y eso es lo que está metiendo ruido en el mercado cambiario. A mí me parece nocivo, pero no es fácil salir de esta trampa. Es consecuencia de lo que el gobierno eligió al principio de su mandato. Política fiscal muy lenta y política monetaria y muy ambiciosa en las metas de inflación. Claro, justamente, ¿no? En relación a ese punto, parece, ¿no? Por un lado, el gobierno hace un esfuerzo, ¿no? Dentro de lo que uno entiende que son sus posibilidades políticas de ir, ¿no? En un sendero de reducción del déficit fiscal. Pero sí da la sensación de que el Banco Central ha sido excesivamente no ambicioso en sus metas, lo que lo obliga, ¿no? A tener tasas de interés que son muy altas y que terminan atrayendo, ¿no? Capitales que presionan también al dólar a la baja. Sí, claro. El problema es que las metas son las que son. A mí me parecieron, y yo lo dije al principio, que me parecían muy ambiciosas. Nunca entendí muy bien por qué el Banco Central terminó adoptando las metas que había anunciado en su momento el anterior ministro de Hacienda, que era un anuncio que podrían haber tomado otras cosas. Hay países que cuando hacen metas de inflación hacen anuncios más cortos, no por periodos tan largos para poder corregir eventualmente. Ahora, estamos metidos en una suerte de impasse, me parece a mí, porque me parece que el Banco Central también ha sobrereaccionado un poco, teniendo en cuenta que tenemos aumentos de tarifas que anunció el propio gobierno, que complican la lucha antiinflacionaria, y teniendo en cuenta que vienen discusiones paritarias. Entonces me parece que trataron de marcar la cancha para que, bueno, tratar de que la cosa no se desbande muy por arriba incluso de los desvíos que todos estimamos que va a tener el año que viene, porque no hay nadie que esté pronosticando 12% de inflación el año que viene, excepto el Banco Central. Por eso, en tu opinión, igual vos hubieras ido con metas menos ambiciosas y tasas de interés más bajas. Yo te diría que lo que hubiera sido un poco más duro en lo fiscal, lo cual te hubiera permitido endeudarte menos, te hubiera permitido menos atraso cambiario, te hubiera permitido ser un poco más laxo en la política monetaria. Pero el problema ahora es que ya estás en el valle, entonces ¿qué haces? ¿Cambias la meta? En general las evidencias que hay de cambiar la meta no son buenas, entonces no es tan fácil. Ahora estamos metidos como en una suerte de por eso el error fue cuando se plantearon inicialmente las metas, ya no ahora en mantenerlas. Sí, tampoco es tan dramático que no se logre la meta, ¿no? Ahí yo estaba leyendo, traía un paper que revisa un poco la experiencia de los países que usan inflation targeting y en el 60% de los casos le erran la meta. En los países desarrollados a veces le erran por arriba, a veces le erran por abajo, en los países emergentes normalmente le erran por arriba. Pero es cierto que las diferencias no son tan grandes como por ahí las que hemos tenido, porque tampoco es cierto, como leí por ahí algún colega diciendo que largaron de inflaciones más bajas. No es el caso de todos. Chile cuando largó con inflation target, la inflación estaba en 25, Perú estaba casi en 50. O sea, no es que el Banco Central... Argentina está dentro de los que largan una inflación muy alta, que te complica un poco la vida. Pero para ir en un sendero menos abrupto, pero el sendero, ¿no? Por ahí era un poquito menos abrupto. Así que bueno, yo creo que bueno, es lo que hay. Y la pregunta es si uno paga consecuencias y paga consecuencias. Nada es gratis en este mundo en general. Está comenzando en las próximas horas la discusión por la reforma previsional y reforma también tributaria. ¿Cuáles son los cambios que vos sugerirías a los legisladores que tienen la oportunidad de mejorar, de afinar la letra chica de estos proyectos?
A ver, en materia previsional la discusión de ahora quedó en el cambio de la fórmula. La fórmula no está bien, entonces la fórmula hay que cambiarla. Después si prima el criterio de todo costo de vida o la mezcla 70-30 que propuso el senador Pichetto, me parece que está dentro de la discusión. Lo que está claro es que la fórmula que hay hoy no es razonable. O sea, es común, primero tiene un error, y segundo, se mezclan distintas formas de indexación. Expliquémoslo a la gente, ¿no? Porque hay como una sensación en el sector de la población de que esto es un ajuste, ¿no? A ver, las jubilaciones no van a bajar, van a seguir estando indexadas por algún índice diferente. La pregunta es, ha habido momentos en que a la gente le hubiera convenido que ajustaran por costo de vida, que es la propuesta del gobierno, un par de años de los últimos, esto está desde el 2008, creo, esta fórmula, ¿no? Y hay otros años donde con la fórmula actual le ganaron a la inflación. Una cosa que va con inflación te protege el poder adquisitivo de la jubilación, que por ahí es lo que uno querría, y es lo que hace la mayoría de los países del mundo. Es lo que pasa es hacer con esta fórmula que se trata, así que yo ¿no? creo que la fórmula hay que cambiarla. Después, la reforma previsional más de fondo, hay una comisión que tenía 3 años para expedirse, creo que van por 1 año, así que veremos después qué es lo que plantea esa comisión. Yo creo que las quejas que ha habido en estos días respecto al cambio previsional es una queja más bien mediática de tratar de decir se viene el ajuste y con eso trato de apretar para que no cambien 3 o 4 cosas que le preocupan por ahí a determinados gremios, sin preocuparle tanto, me parece, la situación de los jubilados. Pero bueno, independientemente de esta discusión, la pregunta también es si Argentina puede pagar una fórmula como la que tiene ahora, ¿no? 50% del gasto está atado a esa fórmula, ¿no? Porque además de la jubilación están las prestaciones sociales. ¿Y con el resto de las modificaciones impositivas? Ya, en la parte tributaria yo tengo algunos comentarios. A ver, el gobierno, lo que pasa es que cuando no tenés plata es complicado. La primera cuestión que uno tiene acá es que si no tenemos control por el lado del gasto, la reforma impositiva tiene que abortar, porque si no significa una pérdida de recaudación increíble. O sea, yo he dicho públicamente que si se cumple con la rebaja del gasto tanto nacional como provincial planteada en relación al PBI, al final del periodo de transición, que es 5 años, terminás con un gasto que es alrededor de 3,5 puntos del PBI más bajo y una presión tributaria 3,5 puntos del PBI más bajo de la que hubieras tenido sin la reforma. Si eso ocurre, es la reforma fiscal más exitosa de los últimos 50 años. Ahora, si no consiguen controlar el gasto y quieren avanzar con la reducción de impuestos, es la reforma más imprudente de los últimos 50 años porque tenemos un déficit fiscal enorme. Entonces va a estar todo muy atado de lo que pase por el lado del gasto. Después, como vos bajás tanto la recaudación, y en general está todo bien, o sea, podríamos opinar sobre alguna cosa. A mí, por ejemplo, el gobierno puso énfasis en la inversión, cosa que está bien, y no puso tanto énfasis en el ahorro. Esta es una economía que tiene baja inversión y muchísimo más bajo ahorro del que debería. Y han decidido le han subido la tasa a los asalariados de mayores recursos, no a los autónomos de mayores recursos. Entonces el argumento de la equidad sí es equitativo dentro de los asalariados, no es equitativo entre gente de igual nivel de ingreso, un autónomo, de altos ingresos me refiero, ¿no? Y uno asalariado que ahora tiene que pagar un aporte adicional que antes no pagaba porque le sacan el tope de la jubilación. Si el gobierno te dice, ¿sabes qué pasa? Te voy a dar una jubilación más alta. Y la gente mucho no se lo va a creer eso, ¿viste? Teniendo en cuenta que el sistema previsional argentino históricamente no ha sido muy generoso con los contribuyentes que más aportan. ¿Sí te parece lo de diferir en 3 años el impuesto a las gaseosas, que también hizo mucho ruido? Yo te diría que la parte de internos hizo mucho ruido porque obviamente pisa callos y es donde más se queja, es la parte menor de la reforma. A mí yo nunca entendí muy bien por qué le queremos poner un impuesto al azúcar, en particular al azúcar en las gaseosas, porque si el problema es la obesidad, hay otras cosas para agravar además del azúcar, y si el problema es el azúcar, hay muchas cosas que tienen azúcar, no solamente las gaseosas. Y me parece hasta surrealista que estemos discutiendo ponerle un impuesto al contenido de azúcar de las gaseosas y no hayamos grabado al vino, que en la mayoría de los países del mundo le ponen un impuesto extra al vino. Entonces, me parece que lo de impuestos internos se desmadró, quedó ahí un poquito, pero bueno. Siempre pasan estas reformas. Nos queda, Daniel, un minuto. Dale. La economía creció un 3,8% en septiembre interanual, está acumulando una suba del 2,5% en lo que va del año. ¿Qué esperas para el 2017? Va a terminar un poquito abajo del 3%, porque se desaceleró ahí en la última medición. Sugiere que va a terminar ahí. A nosotros, estábamos sacando ahora el índice de industria, también se desaceleró octubre, a 2 y pico de crecimiento, cuando venía cerca del 5%. Así que hay alguna señal de que hay un cierto enlentecimiento y yo creo que va a terminar 2,8, 2,9 el año. Y el año que viene, como tenés un arrastre positivo, no es tan difícil hacer 3%.
Muy bien, bueno, Daniel, muchas gracias por A estar con ustedes por la nosotros. invitación. Nos vamos entonces con el análisis de Daniel Artana sobre el dólar y sobre las importantes reformas que se están comenzando a discutir en estas horas en el Congreso de la Nación y que son fundamentales para el futuro de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.